tardes, compañeros. Nosotras somos el equipo B del grupo 2605 de la carrera médico cirujano, estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. El tema que abordaremos hoy es síndrome metabólico, y nuestro equipo está conformado por mi compañera González Zárate Elena Yael, mi compañera Velázquez Cruz Libertad y su servidora Amara Luna Paola Ili. Comenzaremos definiendo lo que es síndrome metabólico. Este es un conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como factor de riesgo para así poder desarrollar diabetes mellitus o enfermedades cardiovasculares. Mi nombre es Paola Amaro y yo les hablaré de la epidemiología del síndrome metabólico. La prevalencia del síndrome metabólico varía alrededor del mundo, encontrando que los nativos norteamericanos poseen la mayor incidencia, ya que 1 de cada 3 padecen de síndrome metabólico. Se estima que 22.4 millones de adultos mayores a 20 años en el mundo padecen de esta enfermedad. 11.2 millones ya han sido diagnosticados y de esta cifra, solo 5.7 millones se encuentran en tratamiento o control. La prevalencia en México es de 13.6 a 31.9% del total de la población mexicana, siendo las mujeres las más afectadas, teniendo un 59.9% y los hombres 39.9%. Los niños y adolescentes representan el 20% de los pacientes con síndrome metabólico y las personas de 20 a 69 años representan del 13.6 al 26.6% de la población total con dicho padecimiento. Para notar la magnitud de esta enfermedad, es importante conocer que en América Latina, 1 de cada 3 personas adultas tiene síndrome metabólico y a nivel mundial se estima que 1/4 de la población global padece de esta misma enfermedad. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo para el síndrome metabólico, dentro de los cuales vamos a tener a la obesidad, que esta va a implicar un aumento y acúmulo de grasa a nivel visceral. Esto quiere decir que el tejido adiposo se va a acumular principalmente en el músculo, en el hígado y en el páncreas. Va a ser rico en macrófagos y en adipocitos disfuncionantes, lo que va a aumentar la cantidad de ácidos grasos libres en el sistema porta y en la circulación en general. Estos ácidos grasos libres lo que van a hacer es bloquear la señalización intracelular del receptor de insulina, provocando insulinoresistencia y falta de regulación pancreática ante una glicemia elevada. Y bueno, estos además van a ser capaces de aumentar el estrés oxidativo, de propiciar un ambiente proinflamatorio y de disminuir la reactividad vascular. Y bueno, ¿cómo lo vamos a ver reflejado en un paciente? Esto se va a ver reflejado ante la circunferencia de la cintura, ya que en mujeres una circunferencia mayor a 88 centímetros y en hombres mayor a 102 centímetros es un indicativo de obesidad abdominal. También vamos a tener a la dislipidemia, que esta se va a dar por la incapacidad de la insulina para inhibir la lipólisis dentro del tejido adiposo, lo cual va a producir un aumento de la liberación de ácidos grasos libres que se van a ir mayormente hacia el hígado, lo que va a provocar un aumento en la secreción de apolipoproteína B, que esta va a ser la principal componente proteico de las lipoproteínas de muy baja y baja densidad. ¿Y cómo lo vamos a ver reflejado en nuestro paciente? Pues nuestro paciente va a tener hipertrigliceridemia y bueno, esta a su vez va a aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular, lo que nos va a llevar a la hipertensión arterial. Y bueno, esta va a afectar principalmente a la retina, al riñón y al corazón, provocando así una retinopatía hipertensiva, una nefropatía hipertensiva o una cardiopatía hipertensiva. Y bueno, esta hipertensión se va a definir como una presión mayor a 140-90 milímetros de mercurio en un adulto. Y bueno, cuando hay una asociación de la hipertensión con la resistencia a la insulina, vamos a tener un efecto de hiperinsulinemia compensatoria, que esta va a afectar a nivel renal,
de manera que la reabsorción de sodio y agua a nivel del túbulo proximal va a aumentar y por lo tanto va a haber un aumento de la resistencia vascular. Y bueno, también va a incrementar la activación del sistema simpático y por ende van a aumentar las catecolaminas circulantes y la estimulación del sistema renina-angiotensina, lo cual va a favorecer el incremento de la presión arterial sistémica. Y bueno, aparte de eso, también va a haber un estímulo del crecimiento endotelial y una disfunción del mismo que va a alterar los derivados del óxido nítrico y por lo tanto va a perturbar la vasodilatación. Y con esto se va a condicionar aún más un aumento sobre la presión arterial. Bueno, también vamos a tener la hiperglucemia o la diabetes ya como tal. Y bueno, esta vamos a tener que es una consecuencia grave de una deficiente secreción o acción de la insulina. Y bueno, en términos de síndrome metabólico vamos a tener que se va a deber principalmente a la lipotoxicidad, la cual se va a manifestar sobre las células betas, ya que la excesiva acumulación de los triglicéridos en los islotes pancreáticos van a aumentar la expresión de la resistencia, la expresión de la enzima de óxido nítrico sintetasa inducible, la cual va a incrementar los niveles de óxido nítrico, por lo que se va a producir una alteración en la función de las células betas y finalmente va a provocar una apoptosis de estas. Y bueno, debido a que esto se va a perder progresivamente, va a haber una menor capacidad de compensar la insulinoresistencia, ya que va a haber una menor secreción de insulina que a su vez va a aumentar progresivamente los niveles de glucosa en la sangre. Y bueno, otros factores de riesgo no menos importantes son el alcoholismo y el tabaquismo, ya que estos también van a propiciar un aumento de los ácidos grasos sobre el hígado. Mi nombre es Paola Amaro y yo les hablaré de la fisiopatología del síndrome metabólico. Pero para poder entenderla, es necesario conocer que la epidemia mundial de sobrepeso y obesidad en las últimas décadas es responsable de la aparición de padecimientos como síndrome metabólico en edades cada vez más tempranas. Es por esta razón que la obesidad es considerada la epidemia del siglo XXI y está definida como una enfermedad crónica que corresponde con una alteración del correcto funcionamiento del tejido adiposo, caracterizada por una inflamación crónica. Esta es una enfermedad multifactorial y está causada principalmente por el desequilibrio entre el consumo de energía y el gasto de la misma, por lo que los factores que están directamente relacionados son la elevada ingesta de grasas y carbohidratos y la deficiente actividad física y una vida sedentaria. Aunado a esto, los latinoamericanos tenemos factores genéticos que nos hacen una mayor predisposición a padecer enfermedades como diabetes, obesidad y síndrome metabólico. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2016, en la que se investigó la obesidad y el sobrepeso en adultos mayores de 20 años en México, nos mostró que la prevalencia a nivel nacional de sobrepeso y obesidad es de 72.5%, afectando el sobrepeso a 39.2% de la población y la obesidad a 33.3%, siendo el sexo femenino el más afectado con un 75.6% y el masculino con un 69.4%. Ahora, pasando como tal a la fisiopatología, pues todo va a iniciar en la hipertrofia de los adipocitos. Estos van a almacenar el exceso de energía en forma de triglicéridos en sus cuerpos lipídicos y van a secretar diversas sustancias como lo son las citocinas. Estas van a beneficiar el estado de inflamación crónica y las citocinas que van a ser mayormente secretadas son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6, la interleucina 1 y el inhibidor de plasminógeno tisular tipo 1. También vamos a secretar otras sustancias que son las adipocinas. Estas en un estado normal van a encargarse de la regulación metabólica, pero cuando hay una obesidad, estas adipocinas, la secreción de estas mismas va a estar alterada. Las más importantes para el síndrome metabólico van a ser la leptina, la adiponectina y la resistina. Comenzando por la adiponectina,
considera que va a ser la adipocina buena, porque va a tener un efecto sensibilizante. ¿Esto qué quiere decir? Va a disminuir la resistencia a la insulina y disminuir los triglicéridos. Va a tener una actividad antiinflamatoria, estimulando la secreción de interleucina 10, que va a ser una interleucina antiinflamatoria, e inhibiendo la producción de interferón gamma, así como reduce las concentraciones de interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Por otra parte, la resistina va a beneficiar la resistencia a la insulina, favoreciendo la hiperglucemia y va a participar en el desarrollo de aterosclerosis. La interleucina 6 va a ser una citocina proinflamatoria y además va a participar en la resistencia a la insulina, inhibiendo la autofosforilación del receptor. De igual manera, va a disminuir la capacidad de la insulina de suprimir la gluconeogénesis, por lo que va a contribuir a la hiperglucemia. Y la leptina, por otra parte, va a regular la ingesta y gasto energético, por lo que es conocida como la hormona de la saciedad. Pero la leptina no solamente es la encargada de esto, también regula la liberación de la mayor parte de las adipocinas e inhibe la producción de adiponectina. En la obesidad vamos a tener una hipertrofia de los adipocitos, por lo que se produce una hiperleptinemia, ocasionando posteriormente una resistencia a la leptina a nivel del núcleo 4, favoreciendo la obesidad. Esto nos va a dar como consecuencia un círculo vicioso. Nuestro paciente nunca va a estar satisfecho, debido a que la leptina es la hormona de la saciedad, lo cual lo va a llevar a seguir comiendo y obviamente va a favorecer su obesidad. En el caso del factor de necrosis tumoral alfa, va a ser una adipocina proinflamatoria. Este va a estimular la producción de leptina y resistina y va a disminuir la producción de adiponectina. Va a actuar en diversos niveles y en diferentes moléculas. En el receptor de insulina en el adipocito, en el hepatocito y en el músculo, va a disminuir la señalización intracelular del mismo, por lo cual nos va a traer como consecuencia una resistencia a la insulina. En el caso del GLUT4, va a disminuir la expresión del mismo, disminuyendo el transporte de glucosa a través de la membrana capilar, disminuyendo la captación de glucosa y favoreciendo la hiperglucemia. En el caso de la lipoproteína lipasa, va a disminuir su actividad enzimática, haciéndola incapaz de degradar las lipoproteínas de muy baja densidad, trayendo como consecuencia la hipertrigliceridemia. En el caso de la síntesis de lipoproteínas de alta densidad, va a disminuir esta síntesis en hepatocitos y en células intestinales, provocando bajos niveles de lipoproteína de alta densidad, trayendo consigo un incremento del riesgo cardiovascular. Como se puede ver en este esquema, a medida de que va a aumentar el tejido adiposo, se va a modificar la producción de adipocinas y de citocinas. En la obesidad, como había mencionado, va a haber una hipertrofia del tejido adiposo, lo que nos va a traer como consecuencia un aumento en el reclutamiento de macrófagos y, a su vez, el aumento de la leptina, de la resistina, la disminución de la adiponectina y el aumento de citocinas proinflamatorias como lo son la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa, así como del inhibidor de plasminógeno tisular tipo 1. Este estado inflamatorio crónico nos va a traer, de igual manera como consecuencia, la muerte de los adipocitos, hipoxia o estrés oxidativo, la disfunción endotelial, resistencia a la insulina y un aumento de la lipólisis, dándonos como resultado el aumento del riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular o diabetes mellitus tipo 2. Aquí podemos observar la fisiopatología completa del síndrome metabólico para que podamos entenderla de una manera más sencilla. Aquí se observa cómo los ácidos grasos libres se van a liberar en abundancia de la masa del tejido adiposo aumentada. En el hígado van a incrementar la síntesis de glucosa y de triglicéridos, así como de la secreción de lipoproteínas de muy baja densidad. Estas alteraciones también van a incluir el descenso de la lipoproteína de alta densidad y el aumento del número de partículas de lipoproteína de baja densidad. Los ácidos grasos libres también van a reducir la sensibilidad a la insulina. Esto principalmente en el músculo, porque van a inhibir la captación de glucosa mediada por insulina. El aumento de esta glucosa circulante y en cierta medida de los ácidos grasos libres van a aumentar la
la secreción pancreática de insulina, lo que nos va a dar como consecuencia una hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia va a incrementar la reabsorción de sodio y va a aumentar la actividad del sistema nervioso simpático, lo que nos va a contribuir a desarrollar hipertensión. El estado proinflamatorio se va a superponer por todo este tema de las citocinas que habíamos comentado y va a contribuir a la resistencia a la insulina secundaria al exceso de ácidos grasos libres. Pero esto no solamente pasa con las citocinas y los ácidos grasos libres, también estos mismos van a aumentar la producción hepática de fibrinógeno y la generación del inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 en los adipocitos, lo que produce un estado protrombótico. Por lo tanto, la obesidad va a traer consigo un aumento de secreción de leptina, resistina, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, interleucina 6 e inhibidor del activador de plasminógeno tipo 1 y la disminución de la secreción de adiponectina, lo cual va a contribuir a un estado de inflamación crónico y nos va a dar como resultado la inflamación vascular, la disfunción endotelial, una resistencia a la insulina y aterosclerosis, y además una hiperglucemia secundaria a la resistencia a la insulina. Todo esto va a culminar en el desarrollo de un síndrome metabólico. Dentro de la clínica tendremos que observar que la mayoría de los pacientes se encuentran asintomáticos. Sin embargo, algunos de ellos suelen presentar obesidad central, es decir, un exceso de grasa en la zona abdominal, además de también presentar dificultad para digerir glucosa, a lo que denominaremos intolerancia a la glucosa. Los pacientes con síndrome metabólico suelen presentar además hipertensión o diabetes mellitus tipo 2. Además de contar con niveles elevados de lipoproteínas de baja densidad, como es LDL, y triglicéridos en la sangre de alto nivel. También suelen cursar con niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad, es decir, HDL, en la sangre, y contar con hipertensión arterial. Ahora vamos a hablar sobre los criterios de diagnóstico para el síndrome metabólico. Y debido a que existen diferentes guías para establecer estos criterios, vamos a mencionar los que utiliza la OMS, el Grupo Europeo de Resistencia a la Insulina, la Federación Internacional de Diabetes y el tercer reporte del Programa de Educación sobre Colesterol, el panel de expertos en diagnóstico, evaluación y tratamiento de la hipercolesterolemia en adultos. Y bueno, vamos a tener que el primer criterio, la OMS lo va a definir como la disminución de la captación de glucosa en condiciones hipoglucémicas con hiperinsulinemia. El Grupo Europeo lo va a tomar en cuenta como una insulinemia mayor al 25% de los valores en ayunas en no diabéticos, y tanto la Federación como el tercer reporte no lo van a considerar. Y bueno, también tenemos a la glicemia en ayunas en milimol por litro, que la OMS lo va a considerar cuando es mayor a 6.1 o mayor a 110 miligramos sobre decilitros y o 2 horas postcarga mayor a 140 miligramos sobre decilitro. Y bueno, el Grupo Europeo la va a considerar mayor a 6.1 milimol por litro y la Federación lo va a considerar cuando es mayor a 5.6 o mayor a 100 miligramos sobre decilitro. Y bueno, el tercer reporte la va a considerar cuando es mayor a 5.6 milimol sobre litro o cuando es mayor a 110 miligramos sobre decilitro. En cuanto a la proteinuria, la OMS la va a considerar cuando esta es mayor a 7.8 milimol sobre litro o cuando la albúmina es de 20 unidades por gramo sobre 1000 núcleos. Y bueno, el Grupo Europeo, la Federación y el tercer reporte no la van a tomar en cuenta como un criterio de diagnóstico para el síndrome metabólico. Y la diabetes
tanto la OMS como la Federación y el tercer reporte la van a considerar cuando hay un diagnóstico previo. Y el grupo europeo no lo va a tomar en cuenta. Y los triglicéridos en milimol por litro, la OMS los va a tomar en cuenta cuando son a partir de 1.7 milimol por litro o cuando son mayores a 150 miligramos por decilitro. El grupo europeo lo va a considerar cuando es mayor a 200 milimol por litro, la Federación cuando es mayor a 170 milimol por litro o mayor a 150 miligramos sobre decilitro o cuando hay un tratamiento previo. El tercer reporte solo lo va a considerar cuando es mayor a 170 miligramos por milimol por litro o mayor a 150 miligramos sobre decilitro. Y bueno, otro criterio sería el colesterol transportado por lipoproteínas de alta densidad, expresado en milimol por litro. Y la OMS lo va a catalogar tanto en hombres como mujeres menor a 1.0 milimol sobre litros. El grupo europeo igual lo globaliza a menor a 1.0 o en tratamiento. Y la Federación, como el tercer reporte, lo va a considerar en hombres menor a 1.04 milimol por litros o menor a 40 miligramos sobre decilitros. Y en mujeres menor a 1.29 milimol por litro o menor a 50 miligramos sobre decilitro o que estén en un tratamiento. Y bueno, en cuanto a la presión arterial, vamos a tener que la OMS va a considerar la presión arterial cuando es mayor a 190 o que esté en tratamiento médico. El grupo europeo, al igual que la OMS, la va a considerar cuando es mayor a 140-90 milímetros de mercurio o cuando hay un diagnóstico previo de hipertensión. Y bueno, la Federación y el tercer reporte lo van a considerar cuando esta presión arterial es mayor a 130-85 milímetros de mercurio, cuando hay un diagnóstico previo de hipertensión. Y bueno, el diámetro de cintura abdominal, la OMS la va a considerar en hombres mayor a 90 y en mujeres mayor a 85 centímetros. El grupo europeo lo va a considerar en hombres mayor a 94 y en mujeres mayor a 80 centímetros. La Federación aquí dice que va a variar según el grupo étnico, entonces no establece un valor como tal. Y el tercer reporte lo va a poner como hombres mayor a 102 y mujeres mayor a 88. Y bueno, en cuanto al índice de masa corporal, expresado en kilogramos por metro cuadrado, vamos a tener que la OMS lo va a considerar a partir de 30, mayor a 30, y el grupo europeo y la Federación no lo van a tomar en cuenta, y el tercer reporte tampoco lo va a tomar en cuenta, pero va a considerar la obesidad central, que es el índice de masa corporal más lo que mida la cintura. Se va a considerar como un diagnóstico positivo para síndrome metabólico al presentarse 3 criterios positivos en cualquier paciente. Dentro del tratamiento no farmacológico del síndrome metabólico, puede perseguir distintos objetivos, tales como mejorar la calidad de vida del individuo, así como disminuir su peso corporal y adiposidad visceral, controlar sus factores de riesgo para poder prevenir diabetes mellitus o prevenir eventos cardiovasculares. Todos ellos son de gran relevancia. Las alternativas más utilizadas incluyen los cambios en el estilo de vida del paciente. Al implementar un estilo de vida saludable, este debe incluir una dieta balanceada, además de contar con ejercicio físico regular. También, junto con evitar el tabaco,
el cual puede reducir incluso entre un 5 y un 10% del peso corporal, lo cual se acompaña de una reducción de hasta un 30% de la grasa visceral. Esta reducción mejorará la sensibilidad a la insulina, el perfil lipídico y la disfunción endotelial, a la vez que también disminuye la hipercoagulabilidad y la inflamación crónica subclínica. Existen ya programas de prevención de diabetes de distintos países, los cuales han podido demostrar una reducción en su incidencia de hasta un 30 a 60% en 3 años en individuos que verdaderamente han seguido las medidas en el cambio de estilo de vida que han tenido. Es fundamental que para el tratamiento no farmacológico del síndrome metabólico nos basemos en el índice de masa corporal e índice de grasa corporal del paciente, lo cual nos ayudará a darle un seguimiento individualizado sobre el plan alimenticio que éste debe de tener. Ahora vamos a hablar sobre el tratamiento farmacológico. Y bueno, para tratar a la dislipidemia debe iniciarse con estatinas como la atorvastatina, simvastatina o pravastatina. Y bueno, de ser necesario se puede combinar con fibratos y derivados del ácido nicotínico. Estos fármacos van a tener propiedades antiescleróticas y antitrombóticas, lo que van a mejorar el perfil aterogénico, la reactividad vascular dependiente de endotelio y la sensibilidad hepática a la insulina, que va a mejorar la disminución del acúmulo de lípidos en el hígado y en el músculo. Y bueno, vamos a tener que los fármacos que van a mejorar la sensibilidad a la insulina, bueno, principalmente vamos a tener a las biguanidas como la metformina, que este es un agente antidiabético que va a mejorar significativamente la sensibilidad a la insulina como un efecto adicional va a disminuir el perfil lipídico debido a que va a reducir las concentraciones de colesterol y triglicéridos. Además, es un fármaco de primera elección y está indicado en diabéticos con un índice de masa corporal mayor a 27 kilogramos por metro cuadrado. Bueno, también vamos a tener a las glitazonas o tiazolidinedionas, que estas van a mejorar el control metabólico en pacientes con diabetes tipo 2 y van a reducir la resistencia a la insulina. Y bueno, esto va a mejorar el pronóstico cardiovascular del paciente con resistencia a la insulina. Y bueno, las glitazonas van a actuar como agonistas selectivos de los receptores nucleares, que estos son agonistas de los receptores activados por la proliferación de los peroxisomas gamma y el factor de transcripción que regula la expresión de los genes específicos, especialmente en las células grasas. Y bueno, también van a interferir con la expresión y liberación de mediadores de resistencia a la insulina originados en el tejido adiposo, como son los ácidos grasos libres, las adipocinas como la resistina, la adiponectina y el factor de necrosis tumoral alfa. Y bueno, esto va a dar como resultado una mejoría en la sensibilidad a la insulina, especialmente en el tejido muscular y en el hígado. Y bueno, por lo tanto, vamos a tener que un control glucémico va a mejorar significativamente la sensibilidad a la insulina. Y esto se va a reflejar con una mejoría en la función endotelial. Va a disminuir las concentraciones de ácidos grasos libres y también va a disminuir la presión arterial. Debemos considerar que las glitazonas son antidiabéticos de elección en las diabetes mellitus tipo 2 con síndrome metabólico. Y bueno, por último vamos a tener a los hipertensivos, que aquí se van a recomendar principalmente los inhibidores de la enzima de conversión de angiotensina y los inhibidores de los receptores tipo 1 de angiotensina tipo 2. Y bueno, estos fármacos van a provocar vasodilatación, lo que va a disminuir la concentración de noradrenalina circulante. Y bueno, este es un efecto simpaticolítico
y va a originar un incremento en la sensibilidad de insulina. Va a disminuir las concentraciones de insulina circulante y también va a disminuir las concentraciones del colesterol total y los triglicéridos en el plasma.